La inclusión como principio de la escuela actual requiere la implicación o participación de toda la sociedad, en especial de las escuelas, pues persigue que éstas eduquen a todos los estudiantes a partir de la diversidad, para que no exista ningún tipo de desigualdad. Pero esto es un proceso gradual que a través de la historia ha presentado avances significativos. Por ello, en esta oportunidad, mediante una línea de tiempo, el grupo expositor conformado por Adriana Romero, Patricia Monterrosa, Erika Calderón, Doris Roberto y quien les habla, Rosa Pájaro, dará diversos hechos históricos, leyes, decretos y legislación en general que resalta la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, tanto a nivel nacional como internacional, desde el año 1974 hasta la fecha. Para iniciar, nuestra compañera Adriana Romero empezará con el primer decenio. Bueno, muchas gracias, Rosa. Entre el periodo de 1974 y 1984, la educación inclusiva comenzó a tomar forma como un concepto importante dentro de la educación a nivel mundial. Durante este periodo, se sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en un enfoque más consolidado y globalizado hacia la inclusión educativa. Algunos de los aspectos significativos que se dieron durante este periodo fueron enmarcados en el ámbito internacional, con la Declaración de Salamanca en 1975. En ese mismo año se dio la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Posteriormente, en 1977, se dio la Ley de Educación para Personas con Discapacidad, IDEA, la cual fue promulgada en los Estados Unidos. En 1982 se dio la Ley de Integración al Minusválido, conocida como LISMI. Como hechos importantes de la legislación nacional, encontramos el enmarcado en 1981 desde la Ley 22, por medio del cual se aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Algunos hechos históricos que enmarcaron esta época con lo relacionado a la educación inclusiva, encontramos en 1974, la UNESCO publica la Declaración de la Educación para Todos, que incluye la educación especial como parte de la educación general. En 1980 surge en Reino Unido el informe Ward Not, el cual recomienda la integración de los estudiantes con discapacidad a escuelas regulares. En 1981 se da la Asamblea General de las Naciones Unidas, declarada el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, promoviendo la inclusión y la accesibilidad. Y en 1983 tenemos o se da la Conferencia Internacional de Educación Especial, Estocolmo, la cual establece la educación inclusiva como un derecho fundamental humano. A continuación, mi compañera Erika les hablará del siguiente decenio. Decenio 1985 y 1994. A partir de la década de 1990, con la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación y la promulgación de la Constitución del 91, se iniciaron reformas en el modelo educativo colombiano, muchas de ellas propuestas en contextos donde se evaluaban los modelos educativos y las experiencias significativas de los mismos, primaria y secundaria. Dentro de las políticas y legislación internacional, encontramos la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en 1990, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales en 1994, el informe La Educación encierra un tesoro de 1994, la Ley 19.284 en Chile, y la primera Cumbre de las Américas realizada también en 1994. Dentro de las políticas nacionales encontramos la política educativa de Virgilio Barco en el periodo de 1986 y 1990, la política educativa de César Gaviria Trujillo entre 1986 y 1990, la Constitución Política del 91 como gran hito referente en este periodo, la Ley 30 de 1992. Otro hito importante fue la Ley 115 de Educación
promulgada en 1994, y el decreto 1860 de 1994, que reitera a los responsables de la educación en Colombia al Estado, la sociedad y la familia. Dentro de los hechos históricos de la época, tenemos en 1985 la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1986 el desastre nuclear de Chernobyl, en 1989 la caída del muro de Berlín, en 1990 el fin de la dictadura militar en Chile, en 1991 el fin de la Unión Soviética, y en 1994 se da la elección del presidente Nelson Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica, y su programación pone fin a 342 años de dominio blanco y a 46 de régimen de discriminación racial. A continuación, nuestra compañera Rosa Pájara nos tiene más información frente al siguiente decenio. La década de los 90 y los años posteriores son de vital importancia para la inclusión, específicamente el decenio comprendido entre el año 1995 y 2004, donde se viven importantes acontecimientos en materia legislativa que dan soporte a este avance y permiten el fortalecimiento de adaptaciones y cambios que benefician en gran manera la diversidad desde todo ámbito de la vida. Por ejemplo, se pretende sustituir el término de integración, que hasta este momento de la historia era muy dominante en la práctica educativa, por el término de inclusión, como un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. En este sentido, se adelantaron algunas leyes y decretos que regían la inclusión en su momento. A nivel internacional, en 1996, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad mediante el decreto 135/96. En 1999, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En el 2002, la Ley 762, mediante la cual se ratifica el Convenio Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Y un hecho muy importante es la Ley General de Educación en Perú en el 2003. A nivel nacional también se tienen importantes avances en materia de legislación. En 1995, el decreto 0804, la ley 324 de 1996 a favor de la población sorda, la ley 361 de 1997 para las personas con limitaciones. En 1998, el decreto 1122 para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. De igual manera, se vivieron importantes hechos históricos durante esta época. Por ejemplo, en el año 1995, el mundo entero celebró el aniversario número 50 de las Naciones Unidas. En el año 2000 se vivió el Foro Mundial de la Educación en Dakar. También en este año 2000, con el nuevo milenio, se dio avances o se vieron importantes progresos en la tecnología. En el 2003, el presidente de la República sancionó la ley 796 y en el 2004 el terremoto en Marruecos. A continuación, nuestra compañera Patricia Monterrosa nos continuará hablando acerca del siguiente decenio. Sí, muchas gracias, Rosa. Para el decenio comprendido entre 2005 y 2014, la educación inclusiva experimentó avances significativos a nivel mundial, impulsados por un creciente reconocimiento del derecho a la educación para todos, independientemente de las capacidades o discapacidades de los estudiantes. A nivel de políticas y legislación internacionales, encontramos en el 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos para el 2008 la UNESCO, quien hace un aporte especial en cuanto a su concepto de educación inclusiva, características y estilos de aprendizaje de los estudiantes. En el 2009 tenemos la Declaración del Foro Global sobre Inclusión y Accesibilidad. En cuanto a las políticas y legislaciones nacionales, tenemos en el 2005 la Ley 982
En el 2006, el decreto 366, 2009, la ley 1346 de 2009, decreto 366 también para ese mismo año. En el 2010 aparece la ley 1381. 2013, la ley 1618 y para 2014, la ley 1732, donde aparece la Cátedra de la Paz. Dentro de los hechos históricos relevantes de la época, se encuentra en el 2005 la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales a través de la UNESCO. En el 2006, la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2008, la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva en Ginebra. Y en el 2009, la adopción de la Estrategia de la UNESCO sobre la Educación Inclusiva. Para el 2010 aparece la UNESCO, donde publica el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo. Y para el 2012 y 2014, la iniciativa de la UNESCO. Y 2014, la reelección de Juan Manuel Santos. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañera Doris Alexandra, quien tiene una importante información. Gracias, Patricia. Bueno, en el decenio que comprende del 2015 al 2024, el sistema educativo colombiano experimentó una transformación impulsada por el avance de las TIC y la globalización. Durante este periodo se implementaron políticas centradas en la equidad, inclusión y calidad con el objetivo de reducir las brechas educativas en las regiones vulnerables. Ahora pasamos a las políticas en la legislación en Colombia a nivel nacional. Entre el 2015 y el 2024 se reflejan un compromiso claro del gobierno con el tema de la inclusión y pues de la equidad. El sistema educativo a través de diversas iniciativas como el decreto para la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad. Esta política es muy importante en este decenio porque se reformó la Ley General de Educación. A nivel internacional, entre el 2015 y el 2021 se fortaleció la política educativa de inclusión. En el 2016, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2018, la Cumbre Global sobre la Discapacidad impulsó compromisos para mejorar la inclusión y aumentar recursos. En el 2021, la UNESCO lanza la estrategia que promovía la integración de la educación inclusiva en todos los niveles, vinculándola con todos los sectores claves. Ahora, entre los hechos históricos, podemos decir que Colombia vivió varios hechos históricos muy importantes. Entre esos, en el 2016 se firmó un histórico acuerdo de paz en Cartagena, seguido por el plebiscito. En el 2018, Iván Duque fue elegido presidente y en el 2019 el país experimentó masivas movilizaciones. En el 2020, la pandemia del COVID-19 afectó profundamente el país y en el 2021 nuevamente surgieron protestas contra la reforma tributaria. En el 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente, promoviendo diferentes reformas. Y en el 2023, hasta el momento, ha incluido diferentes acuerdos y también diferentes decretos, teniendo en cuenta la migración y entre esos el microtráfico. A manera de conclusión, el análisis de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia refleja un avance significativo hacia la creación de un sistema educativo más equitativo y accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o contextos. A través de esas diversas políticas y reformas implementadas en las últimas décadas, se ha buscado garantizar que todos los estudiantes con discapacidades que están en diferentes zonas rurales y de grupos vulnerables reciban una educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.